Una niña pobre es humillada en el escenario. Su voz increíble deja a todos sin palabras. En un pequeño pueblo sumido en la rutina y la pobreza, Clara era conocida como la niña rara. Su ropa hecha jirones y su mirada triste la convirtieron en target de burlas de sus compañeros. Pero lo que nadie sabía, excepto su abuela doña Rosa, era que Clara poseía un don, una voz capaz de romper corazones y elevar almas. La gente decía que podía hablar con los ángeles. Sin embargo, en cada rincón del colegio, los niños se reían de ella, imitando su forma de caminar. «Mira a la pobre Clara, la cantante del barrio», gritaban entre risas. Clara sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia. Su abuela siempre le decía: «Las flores más hermosas crecen en la tierra más dura». Pero ¿quién vería esa belleza en medio de tanto dolor? El día de la competencia vocal se acercaba. Clara se pasaba las noches en vela, aferrándose al viejo diario de su abuela donde le contaba antiguas historias de cantantes que habían cambiado el mundo. Un día, con timidez, se acercó al escenario. El brillo de las luces y el murmullo del público la llenaban de miedo, pero un impulso fuerte, un grito interno, la empujó a dar un paso adelante. Abrió la boca y cuando su voz llegó, fue como si el sol saliera en medio de una tormenta. Notas melodiosas flotaron en el aire. Las risas se convirtieron en murmullos de asombro. Todos los ojos se fijaron en ella. Los mismos que habían reído ahora estaban petrificados. Sin embargo, el director, el señor Martínez, veía una oportunidad. Comentarios se hacían en su mente. «¿Qué espectáculo esto? Podré usar a esta niña para promocionarme». Aplaudía, pero sabía que su intención no era genuina. Clara, aún en su trance musical, sintió algo extraño en el aire. La música, esa magia que la había envuelto, comenzaba a desvanecerse con la avaricia del director. «No quiero ser un títere», pensó, el miedo llenándole las venas. La competencia estaba lejos de terminar, y a medida que descendía del escenario, algo oscuro en su corazón comenzó a florecer. ¿Cómo reclamar su voz en un mundo que solo la veía como un espectáculo? Y cuando menos lo esperaba, una revelación la golpeó. Su abuela, doña Rosa, guardaba un secreto que cambiaría todo. Esa noche, mientras se abrazaban, Clara escuchó un susurro, un eco de un pasado que parecía perdido. Historias de una familia llena de cantantes célebres que habían renunciado a su legado. «¿Es posible que yo sea parte de eso?», se preguntaba mientras el dolor la envolvía. Clara se encontraba en una encrucijada. ¿Dejaría que otros definieran su valor o lucharía por su voz? La presión crecía. Una tormenta interna se desataba. Tenía que decidir. Su corazón latía con fuerza. El eco de sus propias dudas resonaba en su cabeza. Sabía que el camino sería difícil, que el miedo la acecharía, pero también había una chispa de esperanza. Una pregunta surgía. ¿Podría Clara encontrar la valentía necesaria para enfrentar lo que viene y reclamar su destino? «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta. Importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se encontraba en una encrucijada. Su corazón latía con fuerza, y mientras pensaba en lo que había descubierto sobre su familia, sintió cómo la presión del miedo y la inseguridad se acumulaba en su pecho. Justo en ese instante, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. ¡Pum! Una explosión resonó desde el fondo del auditorio. El estruendo hizo que el suelo temblara bajo sus pies. La gente gritaba. Algunos se arrojaban al suelo, mientras otros intentaban encontrar la salida. Clara, paralizada por el miedo, sintió que el aire se le escapaba. El director, el señor Martínez, cuyo rostro se había iluminado con la ambición durante su actuación, ahora se encontraba pálido como un espectro. «Clara, corre», gritó, pero su voz ya se perdía entre el caos. Clara se giró hacia el escenario, donde el telón había caído de golpe. En el centro del escenario estaba doña Rosa. ¡Qué abrumador! Con un gesto desesperado, Clara se acercó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Las luces parpadeaban y el humo impregnaba el ambiente. De repente, la imagen de su abuela comenzó a distorsionarse. «¡Clara!», chilló doña Rosa, «no puedes quedarte aquí. Debes saber la verdad sobre tu voz». Clara recordó las historias antiguas, las leyendas familiares, y cómo cada miembro antes que ella había tenido que enfrentar una verdad desgarradora al alcanzar el éxito. ¿Qué le esperaba? Tu voz es especial, pero también peligrosa. La magia que llevas dentro puede atraer cosas que no puedes imaginar. Doña Rosa apenas podía hablar. Los temores asomaban en sus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tenía que ver su canto con peligros que podían acecharla? Un grupo de hombres armados apareció de la nada, empujando a la gente y creando pánico. Clara se retorció ante el dolor y el temor. «No dejes que ellos te atrapen», continuó su abuela. «Nunca quise que vivieras esta vida. Siempre he tratado de protegerte, pero es hora de que enfrentes tu destino». En un instante, todo se tornó oscuro. Clara se encontró atrapada en una espiral de pensamientos confusos. Con el eco del estruendo aún resonando en sus oídos, una imagen se formó en su mente. Su abuela en su juventud, con la misma voz cautivadora que ella poseía. Pero no solo eso. Diferencias sutiles se empezaron a aclarar. Era posible que doña Rosa también había sido cantante en su tiempo, y se había renunciado a su propio sueño para protegerla. El corazón de Clara se hundió. Finalmente comprendió que la presión y el miedo que sentía no eran solo por el escenario, sino por la historia familiar que jamás había conocido. Mientras el caos crecía a su alrededor, una decisión comenzó a formarse con cada latido. Clara debía luchar, no solo por su voz, sino por la verdad enterrada bajo capas de silencio. Los hombres armados fueron cada vez más cercanos, pero Clara ya no retrocedía. La furia burbujeante en su pecho se transformó en determinación. Sabía que había mucho en juego, y que la historia de su familia, en última instancia, la había conectado de manera indisoluble con su legado. Y mientras el humo llenaba el aire, Clara miró a su abuela, aferrándose a la posibilidad de que las cosas podrían cambiar. «Soy más de lo que piensan», se dijo, «pero
podría sostener esa afirmación en medio del desastre que la rodeaba. La verdad estaba esperando ser revelada, y con ella un destino inesperado que alteraría todo lo que había conocido hasta ese momento. La oscuridad se había apoderado del auditorio, y el caos rugía como una tormenta desatada. Clara sentía el miedo en su piel, un escalofrío helado que la mantenía paralizada. Pero, en medio del pánico, una llamada familiar resonó en su mente. La voz de su abuela, ese eco de amor y advertencia, parecía retumbar dentro de ella. No dejes que ellos te atrapen. Clara, doña Rosa, a pesar del peligro, se acercó a ella. La verdad que guardo es más devastadora de lo que imaginas. Entonces, un grito ensordecedor cortó el aire, y los hombres armados avanzaron, sus miradas llenas de furia. Clara no podía pensar, solo quería correr, pero su abuela se interpuso entre ella y la salida. Tu voz, Clara, es un legado, pero también un peligro. Eso es lo que quería protegerte. Tu madre. El resto se perdió en el griterío y el estruendo de los cuerpos que caían a su alrededor. Tu madre no murió en un accidente. Ella fue parte de algo mucho más oscuro. Las palabras de doña Rosa golpearon a Clara como un balde de agua fría. Su madre, un susurro de dudas se apoderó de su mente. Animales salvajes de incertidumbre devorando su razón. La abuela continuó, entre sollozos. Ella y yo tuvimos que hacer una elección. Si usabas tu voz, todo podría colapsar. La multitud se dispersaba, pero el tiempo parecía detenerse para Clara. Su madre, esa figura, que había sido un faro de cariño, estaba conectada con misterios y sombras. Era posible que la fragilidad de su vida hubiera sido sustituida por un secreto tan oscuro. ¿Qué hiciste?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. ¿Qué les pasó a las voces de nuestras familias? Justo en ese instante la tensión se rompió. Un disparo resonó en el aire y todo pareció congelarse. Clara giró la cabeza y vio a uno de los hombres armados apuntando hacia ellas. ¡Bang! El ruido literalmente la hizo saltar. La gente gritó, cayó al suelo, y las luces parpadearon como si el mismo universo temiera la verdad. Una explosión de dolor la atravesó cuando en un giro trágico el cuerpo de doña Rosa fue golpeado. Clara quedó helada, el mundo girándose a su alrededor. «Abuela», gritó desesperada. Pero el grito se perdió en el caos. La sangre brotó y los rostros de horror de la multitud se convirtieron en sombras distorsionadas. Mientras el corazón le golpeaba en el pecho, Clara sintió que su voz, esa voz que había cultivado con amor e ilusión, comenzaba a elevarse. Fue un canto afilado, desgarrador, que emergió de su dolor. El sonido atravesó el aire, reverberando en cada rincón del auditorio. Era como si el propio suelo del lugar sintiera su poder, resonando, retumbando con emociones secuestradas. La mirada de Clara se encendió con una mezcla de tristeza y rabia. Pero, en ese instante, un brillo ominoso apareció frente a ella. La figura del hombre que disparó se desvaneció, y en su lugar se materializó con un aura sombría, su madre, pero no como la mezcla de amor y traición crepitaba. No podía comprenderlo todo, pero sabía que el verdadero camino apenas comenzaba. Podía realmente confiar en lo que escuchaba. ¿Y qué implicaría eso para su futuro? El auditorio se tambaleaba en confusión, y mientras todos luchaban por escapar, Clara se plantó en el centro,
atrapada entre el pasado y un futuro que amenazaba con arrastrarla a la profundidad de un abismo desconocido. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Quién soy realmente y qué legado arrastro conmigo? No había respuestas, solo la promesa de que todo cambiaría. La música de su voz, mezclada con el llanto de su abuela, era un llamado a lo desconocido. En esa oscura noche, Clara supo que debía sumergirse en las profundidades de su historia familiar para reclamar su verdadero poder. Y así, la batalla por su destino apenas comenzaba. La oscuridad se había tragado el auditorio y Clara se encontraba en medio de un torbellino de emociones. Miraba a su madre, esa figura que había sido un misterio y una fuente de dolor. La multitud alrededor de ella se desvanecía, y en su mente resonaba la advertencia de su abuela. No es lo que piensas. Pero, ¿qué quería decir doña Rosa? Aléjate de ella, gritó un hombre desde el fondo. Un grupo de hombres armados se acercaba rápido. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palpitaciones resonaban en su pecho. La imagen de su madre se oscurecía. Como un reflejo roto, un sudor frío le cubría la frente. «Corre», le ordenó su abuela desde el suelo. Pero Clara no podía moverse. La desesperación la paralizaba. De repente, un grito ensordecedor rompió el aire. Un grito que helaba la sangre. «¡Alto!», resonó, mientras un hombre impactante, vestido con un abrigo negro, emergía entre la multitud. Su rostro era familiar. Clara frunció el ceño. Era el padre de su mejor amiga, el mismo hombre que había prometido cuidar de ella. Pero había algo distinto en él. Una sombra oscura parecía envolverlo. El hombre levantó una mano, gesticulando, y todos se detuvieron. «Todo esto es un juego», dijo con una voz profunda. «Clara tiene que elegir». La multitud murmuraba, confundida. «¿Elegir? ¿Elegir qué?», pensó Clara, tratando de conectar los puntos. Doña Rosa y su madre la miraban con ansiedad. «Tu canto es un poder, pero hay un precio que debes pagar», dijo el hombre, sus ojos fijos en ella. Las palabras le pesaban. «¿Qué poder? ¿Qué precio?», preguntó. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El hombre sonrió con malicia. «La voz de tu madre. Ella es un vínculo entre mundos, pero si usas tu don, Clara, abrirás una puerta que no podrás cerrar». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía él sobre su madre? Las palabras de su abuela resonaban en su mente. «Nunca quise que vivieras esta vida». Y ahora todo encajaba. Su madre no solo había renunciado a su vida, había sacrificado algo aún más profundo. Pero, ¿sacrificado a quién? Con un movimiento rápido, la figura del hombre se acercó a ella, desdibujándose en el aire como un espejismo. «Debes escoger, Clara. Primero tu música o la vida de tu abuela». El aire se volvió espeso, y las palabras colisionaron como bombas. El pánico la invadió. La sonrisa del hombre, una mezcla de placer y venganza, la inquietaba. «¿Qué?», su voz temblaba. «No puede ser real». El hombre desvió la mirada, y Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Si decides no cantar, todo se detendrá. Pero si eliges desplegar tu voz», un retumbar de truenos resonó en su pecho, y el mundo pareció colapsar. Miró a su abuela, a su madre, y el dolor se hizo palpable. «Soy más de lo que piensan», se dijo, como un mantra. «Clara,
La voz de su madre resonó, llena de urgencia, pero el hombre levantó una mano, un gesto autoritario que hizo que todo temblara. Elige. Clara se encontró atrapada entre el ciclo de lealtades rotas y verdades ocultas. No puedo elegir así, murmuró, el miedo apretando su pecho. La vida de su abuela, su voz, la historia detrás del dolor. Cada elección tiene un precio, gritó el hombre. Clara cerró los ojos, sintiendo que el caos y la incertidumbre la ahogaban. La sensación del humo, las sombras, todo se unía, envolviéndola. Mientras respiraba hondo, una idea golpeó su mente, pero ¿podía realmente enfrentarlo? Su voz era su legado, su liberación, pero también su maldición. En ese momento, la oscuridad se iluminó. Una chispa de luz surgió de su interior, y la decisión fluyó a través de ella. Si debo elegir, lo haré en mis propios términos. Sin poder contenerse, su voz salió, un canto puro que emergía del fondo de su alma. La música, hacia lo desconocido, resonaba, y el auditorio se llenó de la mágica luz de su canto. Pero algo cambió mientras la melodía se alzaba. La figura del hombre tambaleó, al borde de desvanecerse. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, un grito estruendoso rompió su forma, haciendo que el auditorio se llenara de luces parpadeantes. Clara no podía comprender lo que sucedía. Todo se transformaba. La luz brillaba intensamente, y era como si el aire mismo temblara. «No», gritó el hombre, pero ya era demasiado tarde. Todo giraba y el caos se desataba. La última imagen que tuvo Clara fue la de las caras horrorizadas a su alrededor y la figura del hombre desvaneciéndose en una nube de oscuridad. La verdad estaba allí, unida a su canto, pero los secretos se multiplicaban. ¿Quién soy realmente?, se preguntó mientras el mundo a su alrededor se sumía en la confusión. La respuesta estaba en sus manos, y Clara sabía que su historia apenas comenzaba. La oscuridad se tragó al auditorio, resonando como un eco lejano mientras Clara continuaba cantando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado entre el poder de su voz y el caos que la rodeaba. La figura del hombre vestido de negro se desvaneció en sombras, una expresión de furia y sorpresa en su rostro. Sin embargo, mientras su canto llenaba el aire, Clara notó algo extraño, un frío repentino que heló su interior. De repente, una chillona risa resonó en medio del tumulto, un sonido desgarrador que hizo que la piel se le erizara. «No puedes escapar de esto, niña». La voz la atravesó como un rayo, y Clara se detuvo en seco, incapaz de moverse. Era un susurro conocido. La multitud se apartó, la bruma se disipó, y frente a ella estaba su madre. Pero no era como la recordaba. Su madre estaba vestida de sombras, su rostro retorcido por una mezcla de amor y tristeza. «Todo lo que has creído sobre mí». El auditorio se quedó paralizado en un silencio helado. Clara sintió que el aire se volvía denso, un peso insostenible sobre su pecho. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. Las miradas asombradas y temerosas se volvieron hacia la escena que se desarrollaba, y el tiempo parecía colapsar, como si el mundo estuviera observando el desenlace de un misterioso enigma. «Tu voz, que es mucho más que un don, Clara», continuó su madre con una voz temblorosa, «es un portal, un vínculo que no debiste heredar». Clara, atónita, se preguntó cómo era posible que la mujer que había añorado toda su vida ahora estuviera rodeada de tinieblas. Las historias que le contaba su abuela,
palidecían en comparación con la cruda realidad que enfrentaba. Portal, ¿qué estás diciendo?, gritó, la confusión y el miedo desbordando su voz. El público comenzó a murmurar. La presión crecía. La tensión en la sala era palpable, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras alrededor de su madre se tornaron aún más negras, como si una oscuridad viviente la abrazara. La voz de la familia ha sido siempre un legado peligroso. Debemos protegerlo. Ya no hay vuelta atrás. De repente, una luz fulgurante estalló desde el centro del auditorio, iluminando todo. Clara sintió cómo su cuerpo se estremecía, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Fue un destello de recuerdos, de risas, de abrazos, pero también de secretos. La voz de doña Rosa resonaba en su mente. Nunca quise que vivieras esta vida. Entonces la figura de su madre se desvaneció en un parpadeo, dejándola sola en el escenario. Fue un momento aterrador, y la imagen de su madre distorsionada la atormentaba. No, vuelve. La sala se convirtió en un caos. La gente gritaba y se movía. Algunos retrocedían, otros intentaban acercarse, pero aún así, el miedo era palpable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y la incertidumbre la oprimía. Sin embargo, una chispa de valentía surgió en su interior. No puedo dejar que me roben mi voz, mi historia, se dijo. Sin pensar en las consecuencias, levantó la mirada y comenzó a cantar de nuevo, esta vez con una fuerza renovada, con cada nota reclamando su derecho a existir. La oscuridad comenzó a retroceder, pero a su alrededor, todo se estremece. ¡Clara, no!, gritó la figura de doña Rosa, aferrándose a la realidad. Pero Clara no podía detenerse. Quería descubrir la verdad, entender absolutamente todo. ¿Qué estás escondiendo?, desafió, y la sala se encendió en un resplandor cegador, como si su voz pudiera iluminar el abismo que la rodeaba. De repente, un temblor sacudió el suelo. El auditorio se rompió en una fractura evidente, y profundos ecos resonaron por todas partes. ¿Qué está pasando?, gritó alguien entre la multitud. Clara sintió un fuerte impulso detrás de ella, algo que la empujaba hacia adelante, hacia la verdad, hacia un destino que ahora parecía inevitable. Y entonces, en un giro abrumador, la sala se iluminó con visiones de su familia, de nombres que ni siquiera conocía. Vio a su madre joven, a su abuela y a ancestros que nunca había imaginado. Pero lo más impactante fue ver a una figura familiar que nunca había esperado. El padre de su mejor amiga. Él es parte de esto, comprendió, y un grito brotó de sus labios. La repentina revelación la sacudió, como un rayo atravesando el cielo. Todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, ahora parecía un juego de sombras. Clara tenía que decidir su camino, en medio de ese caos. ¿Seguiría el legado peligroso de su madre, o lucharía por romper ese ciclo? Mientras la sala seguía dividiéndose, Clara sintió que la verdad la atrapaba, y se quedó en su lugar, enfrentando el tumulto. Lo que había empezado como una búsqueda por su voz, ahora se había convertido en una lucha por su vida, por su familia, y por un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Desbordada por emociones, se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que había emergido de las sombras? La respuesta parecía tan distante como aquel eco persistente, y el verdadero conflicto apenas empezaba. La oscuridad se tragó al auditorio, resonando como un eco lejano mientras Clara continuaba cantando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado entre el poder de su voz
y el caos que la rodeaba. La figura del hombre vestido de negro se desvaneció en sombras, una expresión de furia y sorpresa en su rostro. Sin embargo, mientras su canto llenaba el aire, Clara notó algo extraño, un frío repentino que heló su interior. De repente una chillona risa resonó en medio del tumulto, un sonido desgarrador que hizo que la piel se le erizara. «No puedes escapar de esto, niña». La voz la atravesó como un rayo, y Clara se detuvo en seco, incapaz de moverse. Era un susurro conocido. La multitud se apartó, la bruma se disipó, y frente a ella estaba su madre. Pero no era como la recordaba. Su madre estaba vestida de sombras, su rostro retorcido por una mezcla de amor y tristeza. «Todo lo que has creído sobre mí es una mentira». El auditorio se quedó paralizado en un silencio helado. Clara sintió que el aire se volvía denso, un peso insostenible sobre su pecho. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. Las miradas asombradas y temerosas se volvieron hacia la escena que se desarrollaba, y el tiempo parecía colapsar, como si el mundo estuviera observando el desenlace de un misterioso enigma. «Tu voz es mucho más que un don, Clara», continuó su madre, con una voz temblorosa. «Es un portal, un vínculo que no debiste heredar». Clara, atónita, se preguntó cómo era posible que la mujer que había añorado toda su vida ahora estuviera rodeada de tinieblas. Las historias que le contaba su abuela palidecían en comparación con la cruda realidad que enfrentaba. «¿Portal? ¿Qué estás diciendo?», gritó, la confusión y el miedo desbordando su voz. El público comenzó a murmurar. La presión crecía. La tensión en la sala era palpable. Y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras alrededor de su madre se tornaron aún más negras, como si una oscuridad viviente la abrazara. La voz de la familia ha sido siempre un legado peligroso. Debemos protegerlo. Ya no hay vuelta atrás. De repente una luz fulgurante estalló desde el centro del auditorio, iluminando todo. Clara sintió cómo su cuerpo se estremecía, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Fue un destello de recuerdos, de risas, de abrazos, pero también de secretos. La voz de Doña Rosa resonaba en su mente. «Nunca quise que vivieras esta vida». Entonces la figura de su madre se desvaneció en un parpadeo, dejándola sola en el escenario. Fue un momento aterrador y la imagen de su madre distorsionada la atormentaba. «No, vuelve». La sala se convirtió en un caos. La gente gritaba y se movía. Algunos retrocedían, otros intentaban acercarse, pero aún así, el miedo era palpable. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor y la incertidumbre la oprimía. Sin embargo, una chispa de valentía surgió en su interior. «No puedo dejar que me roben mi voz, mi historia», se dijo. Sin pensar en las consecuencias, levantó la mirada y comenzó a cantar de nuevo, esta vez con una fuerza renovada, con cada nota reclamando su derecho a existir. La oscuridad comenzó a retroceder, pero a su alrededor todo se estremecía. «Clara, no», gritó la figura de Doña Rosa, aferrándose a la realidad, pero Clara no podía detenerse. Quería descubrir la verdad, entender absolutamente todo. «¿Qué estás escondiendo?», desafió, y la sala se encendió en un resplandor cegador, como si su voz pudiera iluminar el abismo que la rodeaba. De repente, un temblor sacudió el suelo. El auditorio se rompió en una fractura evidente, y profundos ecos resonaron por todas partes.
¿Qué está pasando? Ah, gritó alguien entre la multitud. Clara sintió un fuerte impulso detrás de ella, algo que la empujaba hacia adelante, hacia la verdad, hacia un destino que ahora parecía inevitable. Y entonces, en un giro abrumador, la sala se iluminó con visiones de su familia, de nombres que ni siquiera conocía. Vio a su madre joven, a su abuela y a ancestros que nunca había imaginado. Pero lo más impactante fue ver a una figura familiar que nunca había esperado. El padre de su mejor amiga. Él es parte de esto, comprendió, y un grito brotó de sus labios. La repentina revelación la sacudió, como un rayo atravesando el cielo. Todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, ahora parecía un juego de sombras. Clara tenía que decidir su camino en medio de ese caos. ¿Seguiría el legado peligroso de su madre o lucharía por romper ese ciclo? En medio de la confusión, el hombre misterioso que había aparecido anteriormente comenzó a materializarse de nuevo. Pero honestamente, Clara puede que no lo hubiera reconocido. Su rostro estaba enrojecido por la rabia. Sus ojos ardían con una furia inhumana. «Regresa lo que es mío, Clara», gritó mientras la oscuridad parecía absorber la luz a su alrededor. «¿Qué? Yo no quiero nada de esto», Clara le respondió, casi como un grito de desesperación. «Todo es parte de un plan. La voz, tu madre, tú, todo está interconectado». Su voz resonó como un trueno. «Eres la clave. Todo cambiará si decides abrir el portal». El auditorio tembló con sus palabras. La presión crecía, y Clara podía sentir el sudor escurriendo por su frente. Las sombras se apretaban a su alrededor, pero también había luces deslumbrantes gracias a su canto. Sin embargo, un eco profundamente inquietante llenó el aire. «No vale la pena». La multitud se desconcertaba, el miedo corría como un río a su alrededor. Todo se movía en cámara lenta. En ese instante crítico, una revelación golpeó a Clara. El hombre oscuro era en realidad su verdadero padre. Todo encajaba, y su madre había ocultado esto durante años. La conexión, el dolor, la historia que le había contado su abuela, todo se iluminó de repente. «Eres tú quien ha manipulado todo», gritó Clara. El horror comenzó a helarle la sangre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?» Su padre solo la miró, lleno de una mezcla de orgullo y maldad. «Debías llegar a este punto. Ahora, Clara, elige», dijo mientras el caos crecía a su alrededor. La presión en su pecho se hizo insoportable, y Clara sintió que el mundo volvía a cambiar de nuevo. El universo parecía esperar su respuesta. Clara se dio cuenta de que su vida ya no era solo suya. Un legado oscuro e interminable se desplegaba ante ella. Podría librarse de ese destino. La verdad finalmente estaba aquí, y el verdadero infierno apenas comenzaba. La oscuridad se tragó al auditorio, resonando como un eco lejano mientras Clara continuaba cantando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado entre el poder de su voz y el caos que la rodeaba. Su padre, aquel hombre vestido de negro, estaba a punto de perder la paciencia. La presión crecía en el ambiente, el sudor deslizándose por su frente. Sin embargo, justo cuando Clara se embarcaba en una nueva nota de su canto, un trueno resonó. De repente, las luces comenzaron a parpadear y en un instante, dos figuras emergieron de la bruma. Eran sus amigas, Valeria y Sofía, ambas con expresiones de miedo, pero con determinación.
Clara, estamos aquí para ayudarte, gritaron al unísono, sus voces cortando el aire cargado de tensión. Pero en medio de la confusión, algo más ocurrió. El hombre que se hacía llamar su padre lanzó un grito desgarrador. No, no pueden interferir. Y sus ojos se encendieron con furia. En ese momento, una explosión de luz oscura brotó de su interior, como si su rabia misma se convirtiera en una energía tangible. El aire se llenó de una vibración que hincaba en el pecho. Clara sintió que la sala parecía vibrar. En un instante, un frío helado la envolvió, y todos los murmullos de la multitud se apagaron, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. El mundo se desvaneció durante un breve momento. Cuando Clara recuperó la vista, los rostros de su madre y su abuela estaban tan distorsionados que parecían una pesadilla. Todo está conectado, Clara. El hombre oscuro empezó a revelar su verdad. Tu madre me ocultó algo. Eres no solo su hija, sino la reencarnación de un antiguo poder. Las voces de nuestras familias son portadoras de un conocimiento prohibido. El clamor de la multitud se intensificó, pero Clara sentía que todo lo que conocía se desmoronaba. Portadora de un poder. ¿De qué me estás hablando? La incredulidad nublaba su mente. Ellas no te han contado la verdad, ni tu madre ni tu abuela. Su canto ha traído desgracias, y tú eres la última en esta línea. Si sigues usando tu voz, abrirás una puerta que jamás debería haberse abierto, decía mientras el caos crecía, y una risa burlona brotaba de sus labios. ¡Basta!, gritó Clara, y el eco de su miedo resonó por la sala. No puedo ser solo una víctima de su legado. No soy una marioneta, pero sus palabras se perdieron en la fervorosa energía que ahora la rodeaba. En esa fracción de segundo, el suelo tembló nuevamente y el caos se desató. Clara sintió como si el auditorio entero se fragmentara. Dos luces centellantes surgieron de la oscuridad, una prominente y otra tenue, eligiendo entre dos caminos, el de la luz o el de la oscuridad, bramó el hombre. Y entonces, algo impactante sucedió. Clara vislumbró lo que había más allá de las sombras, a su madre cambiando de forma, transicionando a ser alguien completamente diferente, no solo como una madre, sino como una figura del pasado, una leyenda. Nunca morí, he estado aquí. Es hora de revelar lo que oculté, Clara. Era su madre, transformada en toda su gloria, pero también rodeada de la misma oscuridad que la había envuelto en tormento. ¿Qué? La confusión comenzó a nublar sus pensamientos. Su madre no era solo una figura trágica, sino parte de una historia que había resistido el paso del tiempo. Eres el último resquicio de esperanza. Debemos enfrentarlo juntas. Su voz resonaba, pero había algo más. Clara sintió el impulso de confrontar lo que parecía ser su madre, pero también sintió el peligro que esto representaba. Mientras el tumulto estallaba, Clara miraba entre las sombras. La línea entre el bien y el mal se comenzaba a desdibujar. La verdad se sentía cerca, pero todo podía derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. El hombre oscuro, su padre, gruñía contra la revelación, una desesperación palpable en su mirada. No, no puede ser. ¿Puedo confiar en ti?, se preguntó Clara mientras su voz tintineaba en el aire. Sin embargo, era consciente de que la decisión que podría tomar afectaría no solo su destino, sino el de su madre
de su abuela, de su pasado, de todo lo que conocía. Y en ese tumulto surge una pregunta crucial. ¿Sería Clara capaz de reclamar su verdadero poder y enfrentar su legado o caer en la trampa de aquel juego oscuro? La respuesta aún estaba por descubrirse. La oscuridad se tragó al auditorio, resonando como un eco lejano mientras Clara continuaba cantando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado entre el poder de su voz y el caos que la rodeaba. Su padre, aquel hombre vestido de negro, estaba a punto de perder la paciencia. La presión crecía en el ambiente, el sudor deslizándose por su frente. Sin embargo, justo cuando Clara se embarcaba en una nueva nota de su canto, un trueno resonó. De repente, las luces comenzaron a parpadear y dos figuras emergieron de la bruma. Eran Valeria y Sofía, su mejor amiga y su fiel cómplice en todos los secretos. «Clara, estamos aquí para ayudarte», gritaron al unísono, sus voces cortando. El aire cargado de tensión. El auditorio pareció tomar aliento. Sin embargo, en medio de la confusión, algo más ocurrió. El hombre que se hacía llamar su padre lanzó un grito desgarrador. «No, no pueden interferir». Y sus ojos se encendieron con furia. En ese momento, una explosión de luz oscura brotó de su interior. El aire se llenó de una vibración que hincaba en el pecho. Clara sintió que el suelo temblaba. Sus raíces se aferraban a la realidad. «Sí, ¿qué está pasando aquí?», murmuró, consciente de que todo se desmoronaba. Las sombras se arremolinaban, pero la luz del canto de Clara ardía como una antorcha. Pero su padre sonrió de forma siniestra, una mueca que helaba la sangre. «La verdad por fin sale a la luz, Clara». Inesperadamente, la figura de su madre comenzó a manifestarse de nuevo a su lado, pero ahora era diferente. Su forma se distorsionaba, estaba atrapada entre el tiempo, como si hubiera estado en dos lugares a la vez. «Todo esto es un juego, Clara, y tú eres la pieza clave», dijo con voz temblorosa. Clara se encontraba atrapada, el pánico llenaba su corazón. «Detente», gritó una voz desde la parte trasera del auditorio, mientras una figura familiar surgía de entre la multitud. Era su abuela, doña Rosa, pero su expresión era sombría, como si llevara el peso de un secreto abrumador. «No dejes que él te engañe, Clara. La voz no es un legado, es una maldición». Las palabras de doña Rosa resonaron profundamente. «¿Qué? ¿Por qué?». La preocupación la atravesó como una daga. El hombre oscuro se reía, disfrutando del «Aus, la verdad es que tu madre no me dejó por su amor, sino porque ella es la razón del dolor que sienten todas las familias de la música. Fue ella quien trajo la oscuridad». «Suficiente». Clara cerró los ojos, tratando de encontrar su voz. Sentía que algo en su interior palpitaba. Lo que necesitaba era decidir. Pero todo cambió cuando un grito desgarrador resonó a su alrededor. «Basta ya». La voz de Valeria se escuchó con firmeza, y Clara voló hacia su amiga. Pero entonces, una sombra trepó de las paredes, extendiéndose como tentáculos amenazantes. Se abalanzó hacia Clara, atrapando su cuerpo, mientras su corazón se hundía. «¿Qué es esto?». El aire se volvió más denso. «Clara, no dejes que te atrape», gritó Sofía. Pero en ese instante, la habitación se iluminó con un brillo cegador. Clara sintió cómo su mundo se desmoronaba. La desesperación la envolvía mientras la verdad empezaba a revelarse. El hombre oscuro avanzó, y de repente
Todo se tornó negro. Un silencio sepulcral llenó el espacio. Clara no podía ver. ¿Qué pasaba con su voz? ¿Qué pasaba con su madre? La desesperación se apoderó de ella cuando comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Y si doña Rosa tenía razón, ¿qué maldición había caído sobre su familia? Clara. De nuevo, la voz resonó, pero esta vez había un desenlace aterrador. La silueta de su madre tomó forma, pero su rostro estaba retorcido por el dolor y el rencor. Eres el sacrificio, lo que no te contaron. La revelación la golpeó. Sacrificio. No, gritó Clara, una escala que resonó en las sombras. Entonces la sala explotó en color y sonido. Clara, atrapada entre lo real y lo irreal, sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Todavía podía escuchar su voz, pero en medio del terror, todo se desvaneció. El silencio que dejó era ensordecedor. La pregunta resonó en su cabeza. ¿Había elegido su destino o alguien había decidido por ella? Cuando por fin la luz regresó, Clara se encontraba sola, rodeada de escombros, sin su madre, sin su abuela y con su canto resonando en la distancia, dejaron el eco de una pregunta. ¿Cómo podría recuperar lo que nunca debió perder? La oscuridad se tragó al auditorio, resonando como un eco lejano, mientras Clara continuaba cantando. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado entre el poder de su voz y el caos que la rodeaba. Su padre, aquel hombre vestido de negro, estaba a punto de perder la paciencia. La presión crecía en el ambiente, el sudor deslizándose por su frente. Sin embargo, justo cuando Clara se embarcaba en una nueva nota de su canto, un trueno resonó. De repente, las luces comenzaron a parpadear y dos figuras emergieron de la bruma. Eran Valeria y Sofía, su mejor amiga y su fiel cómplice en todos los secretos. Clara, estamos aquí para ayudarte, gritaron al unísono, sus voces cortando el aire cargado de tensión. El auditorio pareció tomar aliento. Sin embargo, en medio de la confusión, algo más ocurrió. El hombre, que se hacía llamar su padre, lanzó un grito desgarrador. No, no pueden interferir. Y sus ojos se encendieron con furia. En ese momento, una explosión de luz oscura brotó de su interior. El aire se llenó de una vibración que hincaba en el pecho. Clara sintió que el suelo temblaba. Sus raíces se aferraban a la realidad. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, consciente de que todo se desmoronaba. Las sombras se arremolinaban, pero la luz del canto de Clara ardía como una antorcha. Pero su padre sonrió de forma siniestra, una mueca que helaba la sangre. La verdad por fin sale a la luz. Clara, inesperadamente, la figura de su madre comenzó a manifestarse de nuevo a su lado, pero ahora era diferente. Su forma se distorsionaba. Estaba atrapada entre el tiempo, como si hubiera estado en dos lugares a la vez. Todo esto es un juego, Clara, y tú eres la pieza clave, dijo con voz temblorosa. Clara se encontraba atrapada. El pánico llenaba su corazón. «¡Detente!», gritó una voz desde la parte trasera del auditorio, mientras una figura familiar surgía de entre la multitud. Era su abuela, doña Rosa, pero su expresión era sombría, como si llevara el peso de un secreto abrumador. «No dejes que él te engañe, Clara. La voz no es un legado, es una maldición». Las palabras de doña Rosa resonaron profundamente. ¿Qué? ¿Por qué? La preocupación la atravesó como una daga. El hombre oscuro se reía, disfrutando del caos.
La verdad es que tu madre no me dejó por su amor, sino porque ella es la razón del dolor que sienten todas las familias de la música. Fue ella su voz. Sentía que algo en su interior palpitaba. Lo que necesitaba era decidir. Pero todo cambió cuando un grito desgarrador resonó a su alrededor. ¡Basta ya! La voz de Valeria se escuchó con firmeza, y Clara voló hacia su amiga. Pero entonces, lo inesperado, una sombra trepó de las paredes, extendiéndose como tentáculos amenazantes. Se abalanzó hacia Clara atrapando su cuerpo, mientras su corazón se hundía. ¿Qué es esto? El aire se volvió más denso. Clara, no dejes que te atrape, gritó Sofía. Pero en ese instante la habitación se iluminó con un brillo cegador. Clara sintió cómo su mundo se desmoronaba. La desesperación la envolvía mientras la verdad empezaba a revelarse. El hombre oscuro avanzó y de repente todo se tornó negro. Un silencio sepulcral llenó el espacio. Clara no podía ver. ¿Qué pasaba con su voz? ¿Qué pasaba con su madre? La desesperación se apoderó de ella cuando comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. ¿Y si doña Rosa tenía razón? ¿Qué maldición había caído sobre su familia? Clara. De nuevo, la voz resonó, pero esta vez había un desenlace aterrador. La silueta de su madre tomó forma, pero su rostro estaba retorcido por el dolor y el rencor. Eres el sacrificio. Lo que no te contaron. La revelación la golpeó. ¿Sacrificio? No, gritó Clara. Una escala que resonó en las sombras. Entonces la sala explotó en color y sonido. Clara, atrapada entre lo real y lo irreal, sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Todavía podía escuchar su voz, pero en medio del terror, todo se desvaneció. El silencio que dejó era ensordecedor. La pregunta resonó en su cabeza. ¿Había elegido su destino o alguien había decidido por ella? Cuando por fin la luz regresó, Clara se encontraba sola, rodeada de escombros. Sin su madre, sin su abuela, y con su canto resonando en la distancia. Dejaron el eco de una pregunta. ¿Cómo podría recuperar lo que nunca debió perder? Pero en ese momento de desolación, un destello iluminó la habitación de nuevo. Un objeto brillante, pequeño, apareció entre los escombros, atrayendo la mirada de Clara. Se acercó muerta de curiosidad. Al recogerlo, sintió un escalofrío que recorría su cuerpo. Era una delicada medalla, con un símbolo antiguo que parecía vibrar en sus manos. Era familiar, pero no sabía de dónde. Clara. La voz de doña Rosa la atravesó. La abuela había vuelto, pero esta vez con expresiones cargadas de una urgencia inusitada. Esa medalla es el vínculo que une nuestra familia. Debes usarla. ¿Usarla? ¿Para qué? La confusión la envolvía como una niebla densa. La abuela suspiró profundamente, su rostro mostrando una tristeza que daba miedo. Esa medalla puede abrir el portal, pero también puede destruir el ciclo de dolor. Debes tener cuidado, Clara. No todos quieren que lo hagas. Clara estaba paralizada. ¿Qué significaba eso? Pero lo que no esperaba era un grito aterrador que atravesó la sala. No dejes que te engañen. Era la voz de su padre, que había regresado, pero esta vez rodeado por una maraña de oscuridad. La medalla no es un regalo, es una trampa. Un estremecimiento la recorrió. Todo lo que había supuesto, cada elección, cada conexión, se desmoronaba en un instante. ¿Qué es verdad y qué es mentira?, gritó, el miedo apoderándose de su voz. La tensión era palpable. Los gritos, los murmullos y la oscuridad
llenaban el aire. Clara se dio cuenta de que estaba al borde de algo monumental. Tenía en sus manos la clave para el futuro, o su ruina. La decisión ahora le pertenecía, y cada latido de su corazón le decía que el momento había llegado. Pero podría confrontar la verdad que la había llevado hasta aquí y liberarse del legado que la ataba. La medalla brillaba intensamente, mientras las sombras aún danzaban a su alrededor. El eco de su voz resonaba en su mente, y entre susurros y gritos, la historia de Clara estaba lejos de terminar. ¿Qué haría ahora con su destino? Su legado y su verdad. Las respuestas estaban justo delante de ella, esperando a ser reveladas en el caos que la rodeaba. Clara sintió el peso de todo a su alrededor cuando la medalla brilló en sus manos. La presión aumentaba, el caos danzaba a su alrededor, y la verdad finalmente se cerraba. Miró a su madre y a su abuela, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, sabiendo que la respuesta que ella buscaba implicaba todo su ser. Usa la medalla. Clara, es tu conexión con el legado, gritó doña Rosa, la desesperación en sus ojos. No hubo más tiempo. Clara recordaba cada historia, cada advertencia, y en un instante el eco de su canto llenó la sala. Una luz fulgurante emergió del objeto que sostenía. Todo a su alrededor temblaba, y el rostro de su padre se contorsionó en rabia. No puedes hacerlo, bramó, pero Clara ya había tomado su decisión. Ella levantó la medalla, y un viento poderoso se desató. A su alrededor, las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la oscuridad aún se aferraba a su padre. No puedes escapar de lo que eres, gritó, y en esa fracción de segundo, Clara gritó con todas sus fuerzas. Soy más de lo que piensas. Soy el poder de mi voz. Las notas de su canto entrelazaron lo real y lo fantástico. El aire vibraba con sus tonos, y mientras la luz de la medalla iluminaba toda la sala, el rostro de su madre se llena de esperanza. Clara, murmuró, antes de ser devorada por esa luz brillante. Los murmullos de la multitud se hicieron ecos lejanas, y el auditorio se transformó en un lugar de paz. El caos había amainado, pero Clara comprendió que no sin sacrificios. Su padre, aún rodeado de sombras, desapareció en la oscuridad. Liberación, pensó, sintiendo que su voz ahora resonaba con cada nota. Con ese pulso, la medalla se desvaneció en el aire, junto a la energía residual de su canto. Clara se giró hacia su abuela y su madre, viendo en sus ojos un reflejo de orgullo y tristeza. «Lo hiciste, Clara», dijo doña Rosa con la voz temblorosa, mientras el sol comenzaba a iluminar el auditorio, que parecía haber renacido. A pesar de las secuelas, Clara sintió una paz profunda. No más secretos. Debemos crear nuestra nueva historia, una que no esté marcada por la oscuridad. Les prometió, y ambas la abrazaron. La luz seguía brillando a su alrededor, pero también había una nota de melancolía. Sabía que las cicatrices quedarían, pero el legado había cambiado. Tu voz es una bendición, pero también es un desafío, le susurró su madre, mientras ambos miraban hacia el horizonte. Pero ahora tienes el control. Clara sentía, sintiendo por primera vez el peso ligero de su destino en sus manos. Sin embargo, el futuro siempre guarda un rincón de incertidumbre. En el fondo de su mente, un susurro le decía que las sombras nunca se desvanecen completamente. Mientras el mundo se aclaraba ante ella, Clara tomó una decisión. Voy a contar nuestra historia, afirmó. No solo la mía, sino la de todas nosotras,
Es hora de revelar la verdad, el peligro y la belleza que hemos llevado. La multitud comenzó a regresar lentamente, devolviendo la normalidad al auditorio. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, pero al mirar la medalla, Clara entendió que el viaje apenas comenzaba. Así que amigos, ahora mismo ustedes también tienen que ser parte de esta historia. Suscríbanse al canal para que no se pierdan las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar su apoyo. Aplasten el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Se meten o van a quedarse fuera.